Buenas tardes, hermanos, a los que no he saludado. La mayoría sabe que hoy vamos a empezar un taller, el pastor lo anunció el domingo pasado, sobre las finanzas, y este es un tema muy importante, como cualquier otro, un tema del que habla la palabra del Señor. Generalmente las personas que estamos en sana doctrina, a veces nos cuesta hablar de dinero, del tema de dinero en la iglesia, porque la verdad es que hay tantos movimientos, hermano, por ahí, tantas herejías y tantas cosas raras, tanta apostasía que solo hablan de dinero para pedir y para gastarlos en sus propios deleites, que a veces pues nosotros nos vamos al otro extremo, ¿no? Y decimos de que no hablamos nada de esto. Pero este tema de las finanzas, el tema del dinero, es un tema que está en la Biblia, que hay muchísimos versículos, como veremos después, que hablan de este tema, y por lo tanto es algo que los cristianos tenemos que tratar. Y cuanto más porque nos va a ayudar a tener, hermano, una correcta administración en las finanzas de nuestro hogar, de nuestra vida, y eso nos va a bendecir. Así que nosotros debemos guardar un equilibrio en esto, y se puede hablar de esto, hermanos, sin ningún problema. Todos los aspectos de nuestra vida, hermanos, absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, tienen que ver con lo que la palabra dice. Es decir, los principios bíblicos tienen que ser aplicados a nuestra vida, en todas las áreas, también en el área de la finanza, y de igual manera. Así que este taller no va a estar expuesto según mi criterio, según el criterio de los pastores o según mi criterio, que fui la que preparé el taller, sino según los aspectos bíblicos. Por eso vamos a leer muchísimos versículos de la Biblia, para que no les quepa ninguna duda. Y este taller va a estar estructurado principalmente en 3 puntos. Una parte teórica, que es con la que vamos a empezar hoy, que son pues ver todos los principios bíblicos que debemos tener en cuenta para las finanzas. Luego la parte práctica, cómo todos esos principios bíblicos yo los llevo a la práctica para tener una correcta administración en mi hogar o en tus finanzas personales. Y una parte de testimonio propio, hermanos, porque yo siempre digo que Santi y yo hemos pasado por todas las etapas, por la etapa de abundancia, por la etapa de escasez y por la etapa ahora que estamos, bueno, tranquilitos. Entonces, en todas esas etapas Dios se ha movido de una manera preciosa. En la etapa de escasez Dios se movió de manera milagrosa, y creo que contarles esa parte de testimonio, espero les ayude a muchos para tener fe, para saber qué se debe hacer y qué no se debe hacer, porque muchas de las cosas pasaron porque nosotros tomamos decisiones equivocadas. Entonces, espero que nuestro testimonio, con lo que hicimos mal, con lo que hicimos bien, les pueda ayudar para sus vidas. Amén. Así que espero que así sea. Entonces, en esos 3 apartados vamos a ver estos diferentes temas. En primer lugar, vamos a ver los principios bíblicos para una correcta mayordomía financiera. Esa primera parte de principios bíblicos para una correcta mayordomía financiera, toda esa palabrería, ¿qué significa? Significa para aprender a manejar el dinero, hermanos. Los principios bíblicos para manejar el dinero, ¿vale? Luego, eso, cómo llevarlo a la práctica, y el matrimonio y el dinero. Aquí hay muchos puntos que hay que tener en cuenta. Cómo ser mayordomos eficaces, porque a eso nos ha llamado el Señor. Cómo sabemos si estamos en zona roja, es decir, una zona en la que ya nos tenemos que empezar a preocupar en nuestra economía, porque hay algo que no estamos haciendo bien, y hay algunos índices que nos alertan. Cómo elaborar un presupuesto y hacer una planificación. Esta parte se las voy a hacer de una manera sencilla, es decir, una manera sencilla y práctica, que ustedes puedan a principios de mes, hermanos, a principios de año, ya les explicaré cómo hacer una planificación y cómo elaborar un presupuesto para que puedan llegar al final de mes tranquilos. Saber diferenciar entre lo urgente y lo importante, porque no es lo mismo, y a veces por eso no llegamos a final de mes, porque confundimos estas 2 palabras, lo urgente con lo importante. Cómo no endeudarnos, o si ya estás endeudarnos, cómo librarnos de las deudas. Cómo adquirir el hábito de ahorro, muy importante, y algún que otro consejo que les daré. Entonces, como les digo, este va a ser un taller principalmente práctico, como no podía ser de otra manera. Hoy voy a dar la parte teórica, espero terminarla, aunque no se los puedo asegurar del todo, pero yo les animaría a los que están aquí que no se perdieran el resto si pueden, porque luego todo eso que vamos a aprender hoy en la teoría,
Lo importante es luego, ¿qué hago con todo esto que hoy aprendí? ¿No? Eso es la parte importante y eso lo vamos a ver en las semanas siguientes. ¿Por qué esa parte de teoría? ¿Por qué es importante comenzar enseñándoles los principios bíblicos? Porque, hermanos, esa parte de principios bíblicos habla tanto, estos principios respecto a las finanzas, claro está, de lo que estamos hablando, habla tanto del carácter cristiano, habla muchísimo del carácter cristiano con respecto al dinero y al dar. Hay personas que no son cristianas, que no son creyentes, y yo sé de testimonio de personas que no son creyentes y aplican los principios bíblicos en su vida. Y funciona. Porque la palabra de Dios es la que es. Y que cuando ponen en práctica esos principios bíblicos, hermanos, hay resultados en sus vidas. ¿Cuánto más para el cristiano? Si comenzamos a usar todos esos principios bíblicos y ponerlos por obra. Así que es absolutamente necesario, hermanos, estudiar antes todos estos aspectos para tenerlos claros, para que cuando llevemos algo a la práctica sabemos de dónde viene y por qué tenemos que hacerlo. Esto que vamos a dar hoy es una realidad en tu corazón, gloria a Dios. Mantente ahí, gloria al Señor. Si no lo es, hoy es un día excelente para que comience a hacerlo. Así que espero que así sea, hermano. Si tú no pones estos principios básicos en práctica, puedes ser el mejor economista del mundo. Nada va a suceder. Nada va a suceder, hermano. No te servirán de nada. Y bueno, tú me puedes decir, bueno, Esther, resulta que yo tengo un vecino que no tiene en cuenta los principios bíblicos, que ni siquiera cree en Dios, es ateo, blasfema, se burla y le va súper bien. Económicamente le va genial. Y yo te puedo decir, sí, pues verdad, eso puede pasar. Porque ¿sabes qué? No te olvides de que el enemigo también prospera. Pero aquí el quid de la cuestión es, ¿de dónde quieres tú que venga tu bendición? ¿De Dios o del diablo? ¿De dónde quieres que venga? Yo quiero que mi bendición venga de Dios y si no, que no venga nada. Entonces la bendición viene del Señor, hermano. Estamos hablando de la bendición de Dios. Esa es la que vamos a recibir y la que sirve para vida eterna. Amén. ¿Por qué les nombro que tiene que ver estos principios bíblicos con el carácter cristiano? Porque en el tema de las finanzas, lo más importante es cuál es nuestro proceder. ¿Qué hacemos nosotros? No es tan importante el dinero que tengamos en la cuenta. No es tan importante el sueldo que cobremos al final de mes, hermano. Lo importante es cuál es nuestro proceder, porque eso sí va a influenciar, eso va a influir absolutamente en nuestras finanzas. Lo creas o no, tú puedes cobrar 1.000 euros al mes o 500 euros al mes. Si tú aplicas los principios bíblicos, eso es lo que va a traer recompensa, no el monto que cobres. Así que eso hay que tenerlo claro. La administración de nuestras finanzas en el hogar no tienen que estar determinadas necesariamente por el dinero que tengamos en la cuenta. No tiene que estar determinada por eso. Si no, no me cansaré de repetirlos, dirán qué pesada, pero es verdad, por los principios bíblicos, por las enseñanzas del Señor, que son los que traerán bendición, como todo en nuestra vida, hermano, en esta área también, como no podía ser de otra manera. A veces nosotros le pedimos al Señor, Señor, dame sabiduría. ¿Cuántos han hecho esa oración? Y parece que a veces cuando nombramos, pedimos que Dios nos dé sabiduría para las cosas súper espirituales, para poder predicar, para poder dar un consejo conforme a la palabra. Y sí, claro que sí, pero también tenemos que pedir, hermanos, sabiduría para las cosas cotidianas de la vida. Porque nosotros no estamos siempre en una nube, ¿cuántos lo saben? Nosotros bajamos a la tierra y trabajamos y estudiamos y somos amas de casa y somos todo. Entonces, hermanos, hay que pedir sabiduría para la vida cotidiana y para este tema que estamos tocando, pues evidentemente para el correcto manejo de nuestro dinero. Los principios que vamos a dar son válidos tanto para los que les cuesta llegar a final de mes y están ahí como todo el mes como si estuvieran subiendo una cuesta. También sirven para los que llegan a final de mes con holgura, los que no tienen problema. Estos principios sirven para los casados, porque es muy necesario tener todas estas cosas claras, más cuando es un matrimonio en el hogar, todo esto hay que tenerlo muy claro. Para los solteros, porque algún día se casarán y es bueno que ya la lección la lleven aprendida. Para los jóvenes que quizás todavía no tengan ahí ni perspectiva de ver de cuándo se casan, no importa, porque
Quizás a ti te dan una paguita los padres o al final de mes o a la semana, o te llega un dinerito extra de cualquier cosa. Entonces, hermano, eso también hay que saberlo administrar, porque no importa que yo no tenga 1.000 euros al mes, si yo tengo 15, esos 15 hay que también saberlos administrar. Así que también es para los jóvenes, para todos, para mayores, para jóvenes, para todos. Incluso para, ya les digo, los que tienen una entrada no mensual, sino esporádica. También para eso hay que ser buenos administradores. Si te llega una beca y estás estudiando, eso hay que saberlo administrar, hermanos, para todo. Y este tema del dinero es muy curioso. Esto es muy curioso porque tú puedes hablar con la gente y todo puede estar bien. Todo bien, el ambiente genial. Con las familias, incluso con los amigos, incluso con los hermanos del Cristo. Toca el tema del dinero, amigo. Hasta ahí hemos llegado. Uy, parece que ya cuando se toca el tema del dinero parece que la cosa cuesta un poquito. ¿No? ¿No les ha pasado eso? Cuando les toca el bolsillo, como se dice aquí, cuando a la gente le toca el bolsillo, hermano, uy, hasta ahí parece que hemos llegado. ¿Saben por qué pasa eso? Porque creemos que el billetito es el que nos suple a nosotros. Creemos que el billetito es el que nos provee las cosas, creemos que el billetito es el que nos hace la compra y nos compra los zapatos, y ese pensamiento entre los que no conocen a Cristo está bien, es normal. Pero a veces ese pensamiento también está entre los hijos de Dios. Hermano, el que nos provee a nosotros es Dios. Amén. El que nosotros nos provee es Dios. De todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Nuestro proveedor es el Señor. Y cuando tengamos esto claro, vas a comenzar a tener menos problemas con el dinero. Menos problemas, hermano. Y el tema del apego al dinero, la verdad que es tremendo, hermano, porque se puede convertir en una atadura grave para mucha gente. José nos estaba contando, él oró aquí y nos estaba contando el otro día que hay un chico que él conoce, autónomo, que estaba con su camioneta pues repartiendo, y resulta que, bueno, se ha endeudado y no le daba el dinero y ya los proveedores no le daban a él para poder vender. Fue tal su grado de desesperación, discutió con su esposa, que me parece tan fuerte esto, cuando nos lo contó nos quedamos impactados. Él iba con el coche conduciendo, su esposa con el coche detrás, paró ahí en un puente en Santa Cruz, puso el freno de mano y se lanzó al vacío delante de su esposa. Porque las deudas lo tenían ahogado, porque pensaba que ya no había otra salida, hermano. Así que el tema del dinero, el exceso del dinero o la falta de él, se puede convertir en un problema grave. Y para los que no conocen a Cristo, hermanos, pues llegan a este tipo de cosas, al suicidio. El que tiene mucho y no lo sabe administrar, pues hermanos, también llega a ser un problema, porque muchas vidas se han convertido en un desastre de fiestas, tenderetes, alcohol, droga, y acaban con vidas deshechas porque tienen tanto dinero que no lo saben administrar y usarlo para bien. Así que ni una cosa ni la otra. Dios nos da el equilibrio y saber administrar lo que tenemos. No solo de ser buenos administradores, sino todos estos puntos que vamos a tocar, hermanos, tienen que formar parte de la vida de un hijo de Dios. Dios se glorifica en una administración correcta. La tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: Amado, yo deseo sobre todas las cosas que seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. La Biblia dice que la voluntad de Dios para sus hijos es que sean, ¿qué? Prosperados en todas las cosas. En todas las cosas también entra la parte financiera. Esa es la voluntad de Dios, que sean prosperados. Y prosperados, hermanos, con un fin. Prosperados con un propósito. No para gastar en deleites innecesarios, no para despilfarrar el dinero, hermanos, sino con un propósito definido, para poder bendecir al pueblo de Dios, para poder bendecir a los demás. Ese es el motivo por el que Dios quiere prosperarnos, no es otro, no es otro. Y como dijimos que Él es nuestro proveedor, amén, eso no quiere decir que, bueno, entonces como el Señor es mi proveedor y me va a proveer para que todo lo que me falta, entonces yo no tengo que ser responsable con lo que entra en mi hogar. Todo lo contrario, hermano. Si entendemos que todo viene de Él, ¿cuánto más tenemos que ser responsables? Porque no es nuestro, es suyo.
Entonces, ¿cuánto más tenemos que ser responsables con todo lo que entra en nuestra vida? Como les dije antes, hermanos, el amor al dinero se puede llegar a convertir en una atadura tremenda. Personas que dependen cómo esté su cuenta del banco, así están sus vidas. Personas que se pasan todo el tiempo, desde por la mañana hasta por la noche, solo pensando en cómo conseguir dinero y en cómo amarrarlo para que nadie se lo quite. Se olvidan de familias, de hijos, de pasar tiempo con su esposo. Se olvidan de todo. Solo dinero, 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 dinero. ¿Entre los cristianos pasa eso? Pues también. Entre los cristianos y entre los no cristianos, hermanos. Cristianos que pierden el gozo porque no tienen dinero en el bolsillo. Eso no se puede permitir porque nuestro gozo, hermano, ¿de quién viene? Del Señor. Da igual cómo estemos, nuestro gozo viene del Señor. ¿Cuántas peleas y desencuentros familiares hay por dinero? ¿Cuántas peleas por herencias, hermanos? ¿Cuántos familiares peleados que no se hablan por un pedacito de tierra? ¿Cuántos? Un montón de personas. Dice la historia que Alejandro Magno, Alejandro el Grande, todos saben quién era, ¿no? Ese poderoso guerrero conquistador, cuando se encontraba al borde de la muerte, dice que él mandó a llamar a sus generales y les dijo, murió joven él, que tenía 3 peticiones para hacer. Una petición era que su ataúd lo cargaran los mejores médicos de la zona. La segunda petición era que todas sus joyas y todo el botín que había conseguido en las conquistas las fueran esparciendo detrás de su ataúd por el camino. Y la tercera es que abrieran 2 agujeros en el ataúd y dejaran sus manos fuera hasta que lo enterrara. Entonces uno de los generales le dijo, bueno, le llamó la atención estas 3 peticiones y le dijo, ¿por qué pides esto? Y él le contestó, quiero que los médicos me carguen, los mejores médicos, porque así mientras ellos se dan cuenta que ellos no tienen poder sobre la muerte, ni poder de curar, ya cuando Dios ha decidido que la persona se va. Dice que quería que el suelo fuera cubierto de todos los tesoros para que se dieran cuenta que todo eso conquistado aquí se iba a quedar. Y que las manos fueran ahí, colgando por fuera, ahí del ataúd, que me imagino que la imagen tendría que ser tremenda, para que las personas pudieran ver que con las manos vacías llegamos y con las manos vacías nos vamos. Así que el dinero que tienes durante esa trayectoria es un dinero que Dios te presta. No te lo vas a llevar al cielo, ni a la tumba. Por si alguien se lo pensaba, les doy la noticia hoy. No te lo vas a llevar. Así que Dios nos presta ese dinero, nos lo otorga para vivir, hermanos, porque ¿verdad que necesitamos el dinero para vivir? Lo necesitamos. Tú vas a la tienda y no le vas a decir, me da 1 kilo de manzana y te lo pago con una fe que tengo, con mi fe te pago el dinero. La persona te va a decir, no, mucha fe, pero usted deme el euro que me vale la manzana. Entonces, el dinero lo necesitamos. Pero, hermano, no podemos tener ese apego como si se nos fuera la vida en ello, como si el dinero nos lo fuéramos a llevar, porque para allá nada nos llevamos, hermano. ¿Saben qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? Nuestra alma entregada a Cristo. Eso es lo que va para allá, nuestro espíritu en contacto con el Señor, hermano. Es tremendo, porque a veces los inconversos, como Alejandro Magno, tiene claras esas cosas y a veces a nosotros nos cuesta un poco. Así que el Señor nos manda que no nos debemos obsesionar con el dinero. No nos debemos obsesionar, sino más bien hacer riquezas y tesoros, ¿dónde? En el cielo. Porque estas, ¿cuánto duran? ¿Un rato? Para siempre. Dice Mateo 6, del 19 al 21. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Así que, hermanos, nosotros deberíamos ser expertos en atesorar para lo eterno, no cosas materiales, sino para lo eterno, hermano. Y hay personas que, como les dije, que se matan por las cosas y tienen un corazón codicioso, egoísta, porque eso es lo que produce la atadura del dinero. Cosas como, esta chaqueta es mía y no se la presto a nadie. Mi coche es mío y yo no se lo voy a prestar aquí al hermanito que capaz que me lo roza. Mi coche no lo coge nadie. ¿Cuántos hay así? ¿Eso es una actitud cristiana? Yo he visto eso. Yo he visto eso, hermano. Hermanos, nada es nuestro.
Todo es de Cristo, hermano. Y yo quiero que ustedes aprendan hoy, sobre todo una lección que es hermosa, y es la lección de dar. De dar, hermano. Cuando nosotros damos, Dios se va a encargar de nosotros. ¿Qué será mejor? ¿Que yo me encargue de mis cosas o que se encargue Dios de mis cosas? Cuando yo doy, eso le estoy dando toda la libertad así para que el Señor entonces se encargue de lo mío. Y si yo les digo la verdad, mis padres ya fallecieron los dos, pero si algo yo recuerdo de mis padres, alguna característica suya, y que sobresalían los dos y por los que le doy gloria al Señor, era que eran muy generosos. Y era curioso porque tú puedes decir, bueno, generoso con sus hijas, tenía 3 hijas. No, ellos eran generosos con sus hijas y generosos con el resto. Porque a veces nos puede resultar fácil ser generoso con los nuestros, ¿o no? Hermano, generosos con todo, generosos con todo. Ese es el corazón del Señor. Yo cuando recuerdo esa faceta de mis padres, y a veces la hablamos con Santi, siempre lo recuerdo con satisfacción. Y yo estoy feliz de haber tenido esos padres así. Porque ¿saben qué? Ellos me enseñaron que es más importante las personas que las cosas. Es más importante las personas que el dinero. Y si yo me quedo sin 5 euros y hago feliz a aquella persona, gloria a Dios, eso es más importante. Ellos me enseñaron eso, ¿no? Que valía más la pena hacer feliz a alguien, si está en tus manos, que acumular las riquezas. ¿No te gustaría ser recordado así? Que tus hijos, tus vecinos te recordaran de esa manera. A mí me gustaría, hermano. El mayor ejemplo de generosidad, ¿quién es? Cristo. Si a alguien nos tenemos que parecer, es a Él. Porque, hermano, ¿cuánto dio Cristo? Todo. Él lo dio todo. Él no dio un poquito, no te dio un poquito ahora y otro poquito. Él lo dio todo, hermano. Lo dio todo en el mayor acto de amor, de generosidad que nadie jamás haya hecho. Él lo dio todo. No hay nada comparado a lo que Cristo hizo. Nada. Nada comparado a lo que Él hizo. Así que si de alguien tenemos que tomar ejemplo, es de Él, evidentemente. Aprendamos, hermano. Aprendamos de Él. Así que, como les dije antes, el dinero no es malo. Aunque esté hablando de todos estos aspectos negativos, el dinero no es malo. El dinero es necesario para vivir, pero no quiere decir que nosotros vivamos para el dinero. La raíz del mal no dice la Biblia que sea el dinero, sino el amor al dinero. Primera de Timoteo. NTV es Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Muchas personas dependientes de Dios, cuando reciben una cantidad de dinero, tristemente dejan de serlo. Dejan de depender de Dios, ya solo es esperando a cobrar su dinero, el dinero que llega al mes, porque eso es lo que les hace feliz en su vida. Es preferible que no tengan nada si pierden la fe, hermano. Es preferible que no tengan nada. Así que el amor al dinero, el dinero no es malo, el amor al dinero. Esa excesiva obsesión por el dinero, eso es lo que es malo. El dinero no es bueno ni malo, es el uso que yo le doy. Ese lugar que ocupa en el corazón lo que hace bueno o malo al dinero. Si yo tengo el dinero para proveer para mi familia, para que en mi hogar todo esté completo, para poder bendecir a otros hermanos, gloria a Dios, eso es bueno. Si yo tengo una atadura del dinero porque mi dependencia está en Él y quito mi fe de Cristo, eso es malo. ¿Entienden esto? Que es lo que signifique para nosotros lo que hace eso bueno o malo. Mateo 6:33, están las dos versiones en la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. La Nueva Traducción Viviente dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que yo te digo esta tarde, no te agobies, tienes que pagar, no te agobies. No llegas a final de mes, no te agobies. Tú procura cumplir la primera parte. Busca el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y el Señor cumplirá con la segunda. Porque Él no es mentiroso. Amén. Él cumple sus promesas. Entonces, si yo busco el reino de Dios, hermano, ese versículo se cumple.
ese versículo se cumpla. Así que mientras cumplas esa primera parte, busca primero al Señor. No te agobies de lo demás. Dios se va a encargar de tu hogar, Dios se va a encargar de tu familia, Dios se va a encargar de tu sustento. Amén. Salmos 35:10 dice, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Así que no confíes en las riquezas, pon siempre tu confianza en el Señor. Esto es uno de los principios que tenemos que tener en cuenta. ¿Confías en Dios? Pues entonces no te faltará ningún bien. Eso lo dijo el Señor. Así que, hermanos, eso se cumple. Y eso nos tiene que dar una paz, hermanos. Nos tiene que dar paz en nuestra vida. Antes de entrar en la parte práctica y todo esto, quiero que tengan en cuenta también otros aspectos. Hay estadísticas que dicen que el 80% de los divorcios que se producen por discordias en el área de la finanza. Hay un refrán que dice que cuando el dinero se va por la puerta, el amor salta por la ventana. Es verdad, estas son estadísticas generales. El 80% de los divorcios se producen por discordias en el área financiera. ¿Qué pasa cuando resulta que se quedan en paro y no está entrando nada en el hogar? Ese ambiente generalmente se torna, hermano, complicado. Pero si nuestra fe está puesta en la roca eterna de nuestra salvación, hermano, ni el amor salta por la ventana, el dinero puede que se haya ido por la puerta, pero Dios me lo suplirá, porque Él es fiel, Y si yo hago mi parte, hermanos, Él siempre va a hacer la suya. Hay unos 2.350 versículos en la Biblia que hablan de las posesiones y el uso del dinero. Imagínense, en los evangelios Jesús tocó el tema del dinero en muchas ocasiones. 2 de cada 3 enseñanzas de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, 2 de cada 3 enseñanzas se referían al dinero o estaban relacionados con él. Y muchos se sorprenderán, porque Jesús habló más del dinero que del cielo y del infierno. Es tremendo esto. 16 de las 38 parábolas se refiere a cómo manejar las finanzas y los bienes. 1 de cada 7 versículos de los evangelios sinópticos hacen referencia al dinero. Y eso es el doble de veces que se menciona la fe y que se menciona la oración. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque Dios quiere que seamos multimillonarios, como dicen los apóstatas, y como este es el objetivo de Dios a toda costa, por eso Dios nombró tanto el dinero. No, hermano. Como les dije antes, porque este tema tiene mucho que ver con el carácter cristiano. Muchísimo que ver con el carácter cristiano, que luego lo vamos a ver en más detalle. Y el Señor sabía que el manejo de las finanzas puede ser de mucha bendición si es bien manejado, si puede convertirse en un principio espiritual hermoso y de bendición, o puede convertirse en algo terrible, en el peor enemigo de la vida de un creyente, si llega a tener un corazón lleno de codicia. Y por eso lo trató tantas veces, porque tiene mucho que ver, como les dije antes, no con el dinero que tengamos, sino con el carácter de nuestra vida. Podríamos decir que como actuamos con el dinero es un calibre de cómo está nuestro corazón. ¿Usted cree que eso es verdad? Eso es verdad, hermano. Como nosotros actuamos con el dinero es un calibre de cómo es tu vida cristiana. Es un calibre además tan fino, un calibre muy fino, es una lupa que muestra, un espejo, hermano. Dios desea que nosotros tengamos el dinero suficiente para que también podamos compartir con otros que estén en necesidad. Hay ocasiones en que no tenemos para eso, pero hay momentos determinados que Dios permite que pasemos un desierto. A veces son por decisiones malas que nosotros hemos tomado y a veces porque Dios lo permite porque quiere enseñarnos algo y Él se va a ocupar, hermano. El porcentaje de nuestro dinero que le pertenece a Dios es el 100%, no el 10%, hermano, el 100%. Todo es suyo. Y esto después lo vamos a explicar un poquito. Bueno, ¿y qué de nuestra actitud? ¿Qué de la actitud del cristiano, hermano? ¿Qué nos pide Dios a nosotros con respecto a esta área? La actitud del cristiano, primero, debe ser de un trabajador diligente. Proverbios 10, 4 y 5 dice, los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Proverbios 13:4 dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán.
Segunda de Tesalonicenses dice, incluso mientras estábamos con ustedes le dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Y yo quiero hacer una diferencia entre la persona que no encuentra trabajo y la persona que no quiere trabajar. Porque eso hay una diferencia abismal. Tú tienes el deseo de trabajar, hermano, la situación está complicada y no siempre el trabajo llega cuando lo necesitamos. Pero estos versículos son para los que no quieren. Habla del perezoso. Dicen que son una vergüenza y que no prosperarán. Si yo soy de los que me quedo todo el día tirado en el sofá, que trabaje mi mujer, mi hijo, el perro, la suegra, todos y que me traigan el dinero y yo aquí viendo la tele todo el día, hermano, primero planteémonos nuestro cristianismo si somos cristianos, si hacemos eso. Y eso es lo que Dios dice que es una vergüenza. Si tú estás esforzado en buscar el trabajo, hermano, y no lo encuentras, pues ya llegará, tranquilo, que Dios suple. Otra actitud del cristiano que tiene que tener es la justicia. Proverbios 16:11 dice, el Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Proverbios 20:10 dice, pesas falsas y medidas desiguales, el Señor detesta cualquier tipo de engaño. Proverbios 20:23 dice, el Señor detesta el engaño, no le agradan las balanzas adulteradas. Dios nos está hablando de que nosotros tenemos que ser justos. Si yo tengo un negocio, la mujer me pide 1 kilo y yo le peso 900 gramos y le cobro 1. Eso es engañar, eso es mentir, ¿o no? Eso es mentir. Esto es lo que está diciendo el Señor aquí. Nosotros en nuestros negocios, en nuestras relaciones, en el tema de las finanzas, tenemos que ser absolutamente justos. No podemos pretender ser así y que Dios nos bendiga y nos prospere, hermano. No podemos pretender eso. ¿Cuál es otra manera de engañar, hermano? Que yo tenga media hora para descansar en mi trabajo, me tome 2 horas haciendo argollas y haciéndome ahí el loco que no me ve el jefe. Eso es mentir. Eso es mentir. Y Dios no bendice eso. No podemos después orar y decir, Señor, prospérame y bendíceme, porque estoy mintiendo y engañando. Yo no puedo alquilar una casa, imagínense, yo voy a alquilar les voy a poner ejemplos cotidianos, pero alquilo una casa con todo incluido, es decir, agua y luz. Y el dueño te pregunta, bueno, tu nevera es muy grande, porque claro, a mayor tamaño de la nevera, más luz gasta, ¿no? Y yo le digo, no, que va, normalita. Y luego meto un 4x4 de nevera en mi casa. Hermano, eso es engañar. Eso es mentir, hermano, eso es mentir. Y tú me puedes decir, no está mintiendo, es un poquito exagerado. ¿Ustedes saben que la exageración es mentira? Exagerar es mentira, hermano. Exagerar es decir mentira en todas las áreas que te imagines. Exagerar siempre es una forma de mentir. Yo les alquilo la casita terrera para que vayan a pasar el fin de semana 4 y van 20. Eso les pasa a alguna gente. Después les viene la luz, les cobran 50 euros y les viene un recibo de luz de 100 al dueño. Hermano, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Dios pide que nosotros seamos justos. Y si somos justos tendremos libertad para orar al Señor y decir, Señor, súpleme, Señor, mira mi necesidad. Pero si hago todas esas cosas, hermano, olvídate de que eso vaya a pasar. Este hombre es Howard Dayton, es un experto en finanzas y dijo, la Biblia tiene las respuestas a los problemas financieros del siglo XXI. La Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy. Conforme apliquemos los principios de la economía de Dios, comenzaremos a dejar de tener deuda, a gastar más sabiamente el dinero, empezaremos a ahorrar para metas futuras y a ceder una parte para quien más lo necesita. Funcionan. Los principios bíblicos funcionan porque están dados por Dios, no por otra cosa, hermano, porque están dados por el Señor. Y muchas personas dicen, yo no llego a final de mes, el sueldo no me da. Y resulta que cobran un sueldazo. Y a veces tú piensas, uy, si cobrara lo que yo cobro, pues no llega ni al día 5. Porque cobran un montón de dinero, pero se les va como en saco roto. Cobran un montón de dinero y no llegan a final de... Esto le pasa a mucha gente. O llegan justos. Y tú dices, pero ¿cómo pueden llegar justos si cobran?
2.000 euros al mes. ¿Cómo pueden llegar justos a final de mes? Eso tiene un motivo. Eso tiene un motivo. Puede tener algunas causas. Una de ellas, la mala mayordomía, evidentemente sí, una mala mayordomía. Pero también puede tener que ver lo que vimos ahora, engañadores, hacer las cosas de manera incorrecta, todo eso tiene que ver. Pero hay una cosa, hermano, que sí tiene que ver. Y que yo les digo que eso es verdad, eso es cierto. Y es porque no son responsables con sus diezmos y ofrendas. Si nosotros somos responsables con nuestros diezmos y ofrendas, yo no les voy a dar aquí ahora un estudio sobre el diezmo y la ofrenda porque el pastor ha hablado de eso, pero no puedo dejar de mencionarlo porque los amo. Amén. Y porque quiero que les vaya bien. Se los digo por amor, de verdad, porque a veces a la gente que habla de esto se les mira como raro. Y no importa que ustedes me miren raro si les va a ir bien. Gloria a Dios por eso. Así que Dios habla del diezmo y la ofrenda en la Biblia, amén. Y te dice lo que pasa si diezmas y lo que pasa si no diezmas, también lo dice. Y te dice lo que eres y lo que estás haciendo cuando no diezmas. ¿Qué eres cuando no diezmas? Un ladrón, nada más y nada menos. Pero bueno, yo quiero leerles primero un versículo que es revelador, absolutamente revelador. Ageo 1 del 5 al 11 dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios, ¿qué dice? Desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer de un soplo. ¿Quién la hizo desaparecer? El Señor, de un soplo. ¿Por qué? Esto es palabra de Dios, dice. Porque mi casa está en ruina, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosecha. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. ¿Revelador o no? Tremendo. Dice que somos nosotros los que retenemos el rocío del cielo. Eso no es culpa de Dios. Somos nosotros. ¿Por qué? El Señor dice, ¿por qué? Porque mi casa está en ruina. Hay necesidad en mi casa. Y ustedes están ocupándose de comprarse el bolso de Gucci, que le vale 200 euros o no sé cuánto vale un bolso de eso. Y hay necesidad. Hay hermanos que lo están pasando mal. Entonces, ¿cómo puedes pretender que el dinero te dé? Pues no te dará, hermano. No te dará, porque eso es lo que dice el Señor. El Señor dice que de un soplo hará desaparecer la cosecha. De un soplo, hermano, de un soplo. Así que no tengamos en poco lo que el Señor dice. Esto es más claro imposible. ¿Tenemos claro que Dios es el dueño de todo? ¿Lo tenemos claro? Pues tranquilo, a ti solo te toca ser fiel. Tranquilo, nos toca la parte más fácil, ser fiel. Tú eres fiel, Dios se ocupará de lo demás. Y ser fiel no depende si tengo mucho o si tengo poco, hermano. De eso no depende. Sino que la Biblia habla de ser fiel en lo poco. Y si habla de ser fiel en lo poco, evidentemente tengo que ser fiel cuando tengo mucho. Amén. Como les dije antes, yo no les voy a dar aquí un estudio sobre el diezmo, pero sí es algo que quiero tratarles. Dos cositas solamente, porque como les dije ya esto se ha explicado, yo quiero puntualizar dos cosas para los que digan que el diezmo no es bíblico o que no es para el Nuevo Testamento, sino para el Antiguo. Primero les quiero decir una cosa. ¿Y qué pasa si no fuera para el Nuevo? Que sí lo es, ahora les explicaré por qué. Pero ¿qué pasa que si no fuera para el Nuevo? ¿Que te cuesta ayudar a la obra de Dios? ¿Que por eso discutes tanto si es del Antiguo, si es del Nuevo o si es de qué? Si tú amas la obra de Dios no tendrías que tener ese problema, hermano. A mí qué más me da que sea para el Antiguo o para el Nuevo. La obra de Dios tiene que salir para adelante y yo tengo que sentirme privilegiada de poder colaborarle al Señor con lo que es suyo, que ni siquiera es mío, con lo que es suyo. Así que si
Si eso lo tuvieras claro, eso no sería ni siquiera un tema de conversación problemático de ningún tipo, ni crearía controversia. Y si eso te supone un problema, pues yo te digo, replantéate tu cristianismo. Y el otro aspecto que quiero decir de este tema, ni siquiera lo voy a decir yo, lo va a decir Jesús, que mejor. Entonces yo les voy a poner un versículo que Jesús dijo, un versículo, algo que Jesús dijo. Mateo 23 en la versión de la Reina Valera dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Punto. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los que les gusta la gramática y les gusta todas estas cosas, saben que en una frase como esta, no quiero entrar a explicarles mucho para que no se enrollen, pero se los puse en color para que sea facilito. Cuando usa esa expresión esto y aquello, se está haciendo referencia a algo que nombré antes. Cuando dice esto, estoy haciendo referencia a lo más próximo que nombré. ¿Qué es lo más próximo que nombré? La justicia, la misericordia y la fe. Y cuando dice aquello, está haciendo referencia a lo más lejano. ¿Qué fue lo más lejano que nombró? El diezmo. Entonces, el Señor le estaba diciendo aquí, porque sabemos cómo eran los fariseos, que querían solo aparentar. Ellos solo querían tener una apariencia de que yo diezmo de las semillas más pequeñas, imagínense, del eneldo, la menta y el comino, semillas pequeñas. Hasta de eso diezmaban, es decir, cumplían con el ritual religioso. Pero luego no tendrían justicia, no manifestaban fe y no tenían misericordia. ¿De qué les servía diezmar, hermano? De nada. Pero Jesús no le dijo, no diezmen y hagan esto. Jesús le dijo, es necesario hacer esto, lo que les acabo de decir, que es la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Entonces hay muchos que dicen, el Nuevo Testamento no habla del diezmo. No. Jesús habló del diezmo. Jesús habló del diezmo. Jesús es el que le estaba diciendo, hermano, ¿sabes qué? Muestra misericordia, muestra justicia y muestra fe. Y diezma. No dejes de diezmar. No es incompatible una cosa con la otra. Todo lo contrario, son absolutamente compatibles. ¿Qué dice? Esta es la versión Reina Valera. ¿Qué dice la Nueva Traducción Viviente? Más pegada al original. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Esto lo dijo Jesús. Hermanos, es cierto que deben diezmar, no tienen que descuidar las cosas más importantes, porque, volvemos, de nada sirve yo dar mi diezmo y luego ser un desastre y no tener misericordia, no tener fe, porque eso es religión. Pero la Biblia habla, Jesús habla de que debemos diezmar. ¿Alguna duda? ¿Lo tienen claro? Es bíblico. Entonces, si a alguien le queda duda y esas cosas que a veces se oyen por ahí, esos disparates, el que no quiere diezmar, que dice, esto no es para este tiempo, hermano. Esto es para este tiempo, hermano. Y más, porque si te digo lo que Dios pide, por lo menos cumplamos con el diezmo. Por lo menos con eso. No vamos a seguir con este tema, solo decirles que para los que tengan dudas sobre el diezmo, Jesús creo que lo acaba de aclarar todo en una conversación, en esos versículos. Y como le dije antes, el 100% de nuestro dinero le pertenece al Señor. En el Antiguo Testamento habla muchísimo y habla que dice que si no diezmamos le estamos robando al Señor. Pero como hay mucha gente que dice, claro, eso era para el Antiguo Testamento, eso es de la ley, ni siquiera era de la ley, porque eso está escrito antes de la ley. Pero para que vean que en el Nuevo Testamento, hermanos, bajo el pacto de la gracia, hay que diezmar. Además, es una bendición. Es que no sé por qué supone tanto problema, porque es una bendición. Entonces, como les dije, el 100% de lo que entra en nuestra cuenta es de Dios. Y Dios es tan bueno y misericordioso que me dice, dame un 10% y quédate tú con el 90%. Y todavía le discutimos eso al Señor, hermanos. Él nos pide que les demos una 10ª parte. Imagínate lo generoso que es Dios, lo generoso que es el Señor. Y el diezmo debe ser usado para que, hermanos, para la obra del ministerio, para extender la palabra de Cristo. Es para eso, entonces menos nos tiene que suponer un problema. Algunos dicen, bueno,
yo no puedo dar los diezmos porque casi que no me da para llegar a fin de mes y para pagar mis deudas. Por eso no te da, porque nos diezma. Es que es eso, no hay otra. Prueben. Además, en el Antiguo Testamento el Señor dijo, es el único versículo de la Biblia donde el Señor dice, pruébenme en esto. Es como decir, se los parafraseo, no me creen, pruébenlo. Y dice, y entonces yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobreabunde.